La orden cortó el aire de la habitación como una cuchilla afilada. Levántate cuando me hables. Clara Lane permaneció inmóvil en su silla de ruedas, con los dedos temblando, apretando los brazos metálicos. Estaban en juego $300 millones. 200 testigos observaron, en un silencio cómplice, la escena de humillación que se desarrolló. Desplegado. Richard Moore se cernía sobre ella, con el aliento cargado de whisky y desdén. Por favor, susurró con la voz quebrada por la tensión. No me hagas daño. Yo no puedo caminar. La risa resonó por la habitación, helada e implacable. En el rincón más alejado, a un hombre se le cayó la escobilla de goma con la que estaba limpiando el suelo. Tus manos. Manos callosas cerradas en puños. Sus ojos, antes indiferentes, se endurecieron como acero. Él llega. Nadie allí imaginaba que aquel hombre invisible, confundido con él, a la sombra de los muebles, ya había sido un héroe. Jack Turner se despertaba cada mañana a las 5:30, despertado por el suave sonido de la respiración de su hija. Ella dormía en la habitación de al lado, pequeña debajo de la manta, pieza que perteneció a su abuela. El apartamento era modesto, 2 dormitorios, paredes. Pelado, pero era suyo, y eso valía más que cualquier fortuna. En la oscuridad. Vestía camisa azul marino, pantalón negro y botas con punta de acero, ya desgastadas por tiempo. En el espejo del baño apenas reconoció su propio reflejo, hilos de plata entrelazados con su cabello oscuro, surcos profundos marcaban su rostro, no por edad, sino por los recuerdos que lo atormentaban. En la cocina preparé la merienda de ella, pan con mantequilla de maní y mermelada. Una manzana, una caja de jugo. Escribió en la bolsa de papel marrón, eres más valiente de lo que crees. Con amor, papá. Repetí este ritual todos los días sin fallar. En el frigorífico una sola foto, Jack de uniforme, más joven, junto a un coronel con cabello plateado, bajo el abrasador sol del desierto. Detrás de ella, sostenido por un imán, una identificación militar. Grabado en el metal, el lema, el honor viene antes que la gloria. Él. Hacía años que no miraba eso. Esa vida había terminado. A las 6:15 besó la frente de ella antes de irse. Ella se movió pero no despertó. Cerré la puerta con llave en silencio y bajé 4 tramos de escaleras hasta la calle. La ciudad ya palpitaba, el zumbido del tráfico, el vapor de las rejillas del metro, el lejano aullido de un sirena. Tomé el tren hasta el centro, durante 40 minutos apretujado entre extraños que evitaron cualquier contacto visual. A él no le importaba. Ser invisible era un arte que dominado hace mucho tiempo. La Lane Tech Tower se levantó con sus 60 pisos de vidrio y acero, reflejando el luz de la mañana. Los domingos, Jack entraba por la puerta de servicio, marcaba la entrada y recibía su carrito, escobilla de goma, cubo, productos de limpieza, el uniforme de quién es el mundo. Había aprendido a ignorarlo. Comenzó en el piso 15, donde se ubicaban las oficinas. Ejecutivos, mesas pulidas, sillas de cuero, diplomas enmarcados en las paredes. La gente pasaba junto a él sin siquiera mirarlo. Para ellos, él era solo otro objeto, una figura con un mono azul. Pero Jack vio todo. Se dio cuenta de que la puerta de la oficina del director general estaba siempre abierta. Una placa dorada brillaba con el nombre, Clara Lane. Le dio la vuelta solo 2 veces, una vez esforzándose por maniobrar la silla de ruedas entre una multitud que apenas se alejaba, otro en ascensor con la mandíbula apretada mientras 2 ejecutivos susurraban detrás de él. A los 33 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de la empresa, e incluso por eso la trataron como si fuera de cristal. Jack sabía bien lo que era ser subestimado. Después de todo, había construido una carrera basada en ello. Al mediodía estaba en la cafetería, limpiando mesas. Un grupo de jóvenes ejecutivos se ríen. Alto cercano. Uno de ellos mencionó el nombre de Clara.
Jack se detuvo con la mano inmóvil sobre la superficie. Ella es un riesgo, dijo uno. Ni siquiera puede ponerse de pie durante las presentaciones. Con la próxima reunión de la Junta. Otro añadió, Richard está organizando algo. No durará ni un mes. Jack no reaccionó. Terminó el trabajo y continuó. Pero las palabras resonaron en su mente. Por la noche recogí a ella de la escuela. Ella salió corriendo con la mochila balanceándose y su sonrisa más brillante. Radiante que el sol del domingo. Ella lo abrazó como si llevaran años separados. No por horas. ¿Adivina qué, papá? ¿Qué, mi estrella? Obtuve una A en mi proyecto de ciencias. Él la levantó sobre sus hombros. Eso es todo, mi campeón. ¿De qué se trataba? Héroes, ella. Ella respondió con orgullo. Escribí sobre ti. Un nudo se formó en la garganta de Jack. No soy un héroe, ella. Sí, lo soy, ella insistió. La maestra dijo que los héroes son gente que arregla lo que está roto. La llevó a su casa por las calles. Ocupada, las palabras de su hija martilleando en sus pensamientos, héroes. Arreglar lo que está roto. Tal vez algún día, pensó. Ya no. En casa comían espaguetis en la mesa de la cocina. Ella hablaba sin parar sobre él. Día, su mejor amiga, su examen de matemáticas, el libro que estaba leyendo. Jack escuchó cada palabra. Agradecido por la distracción de los propios demonios. Después de cenar, se sentaron en el sofá. Ella se apoyó en él mientras leía en voz alta un capítulo sobre una chica que descubrió que podía volar. Cuando los ojos de su hija empezaron a pescar, la llevó a la cama. Papá, murmuró mientras él la cubría. Si tuvieras miedo, ¿qué? ¿Qué haría? Le apartó un mechón de pelo de la cara. Pensaría en lo que estoy tratando de hacer. Proteger. Hace que el miedo sea menor. Ella sonrió y cerró los ojos. Te amo. Yo. También, mi amor. Más que nada. Permaneció a su lado hasta que el ritmo de su respiración se vuelve lento y profundo. Luego regresó a la habitación y sacó su identificación militar detrás del imán de la nevera. Miró el nombre grabado en el reverso, Coronel Robert Lane, el hombre al que salvó como balas de un vehículo en llamas en Siria. Corta el aire a su alrededor. El hombre cuya vida había rescatado y que, 2 años después, había sucumbido al cáncer. Guarden eso, había dicho el coronel en ese momento. Un día puede. Diferencia. Jack nunca había entendido esas palabras hasta ahora. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Siguió la rutina, preparó el almuerzo para ella, le besó la frente y tomó el tren hasta Lane Tower. Pero algo en el aire estaba diferente. Una energía eléctrica recorrió el edificio. Gente con prisa, susurros en él. Pasillos, firma de contrato 300 millones. Richard está aquí. Jacobo. Estaba limpiando el piso ejecutivo cuando vio a Clara Lane salir de su oficina. Traje azul marino, cabello recogido rigurosamente, manos blancas de tanto estar abrazadas. Borde de la silla. Parecía agotada, aterrorizada, pero siguió adelante. Jack la miró. Entrar al ascensor. Algo dentro de él se retorció. Continuó trabajando, pero su mente divagaba. Recordé la pregunta de ella, ¿qué? ¿Qué haría si tuviera miedo? Recordó las últimas palabras del coronel, el día puede marcar la diferencia. A las 11:30, estaba limpiando cerca de la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta. En el interior, el equipo estaba preparando el espacio para la firma, mesa. Sillas largas de cuero, vasos de cristal, todo diseñado para impresionar. Jack iba continuar adelante cuando una voz baja y conspiradora lo detuvo. Mañana no lo hará. Ni siquiera sabré que la golpeó, dijo Richard Moore en la ventana, con su teléfono pegado al oreja. El consejo ya está de nuestro lado. Después de que la humille públicamente.
No tendrán otra opción. Los dedos de Jack se cerraron con fuerza alrededor del mango de la escobilla de goma. Débil, continuó Richard. Es el hombre que salvó a mi pelotón en las montañas de Afganistán. Lo mismo que nos llevó a 7 de nosotros bajo fuego cruzado a la zona segura. El mismo que recibió él. Estrella de plata por acciones que van más allá del cumplimiento del deber. El general hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras reposara sobre la audiencia. Asombrado. Cada sílaba era un martillo que forjaba una verdad innegable, aquí había una. Un hombre que ya había demostrado con sangre y coraje de que estaba hecho. Y hoy, continuó el general con la voz ronca por la autoridad, está aquí no porque medallas o reconocimientos, sino porque alguien necesitaba dar la cara. Tu mirada. Cortó el aire como una espada, directamente hacia los miembros del consejo. Todos ustedes. Vi lo que pasó aquí. Vieron a un hombre ebrio de poder tratando de destruir un mujer que construyó un imperio con sus propias manos. Le hizo un gesto a Clara, cuyo mentón temblaba, pero cuyos ojos ahora ardían con una llama renacida. Y vieron. Este hombre, señaló a Jack, nos recuerda a todos lo que significa el honor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Hasta él. Los camareros dejaron de servir y los vasos quedaron suspendidos en el aire. Entonces, como un rayo, el general se volvió hacia Clara. Señora Lane, dijo su voz más suave, pero llena de respeto. No lo soy. Sé lo que dice ese contrato, pero sé una cosa, nadie en esta sala tiene derecho a dudas sobre tu capacidad para liderar. Extendió la mano. Si necesitas uno aliado en el consejo, cuenta conmigo. Clara miró la mano extendida y luego a Jack, quien asintió casi imperceptiblemente. Cuando sus dedos encontraron los del general, fue como si una corriente eléctrica atravesara el pasillo. Algo había cambiado. Ya no se trataba de contratos o control. Se trataba de justicia. Desde el fondo de la sala, un murmullo comenzó a crecer. Primero 1, luego 2, luego 10 voces. Firma el contrato, Clara. No dejes que gane ese bastardo. Confiamos en ti. Richard Moore ya se había ido, pero su sombra aún se cernía sobre él. Documento sobre la mesa. Clara respiró hondo y sus dedos se cernieron sobre el bolígrafo. Ella miró a Jack, quien no dijo una palabra, pero no era necesario. Su mirada ya había todos dichos, eres más fuerte de lo que creen. Y estoy aquí. Ella afirmó. El sonido del bolígrafo raspando el papel resonó como un disparo de salida. No por un batalla, sino por una guerra que ya había ganado cuando decidió. No te agaches. El consejo aplaudió. Los inversores se acercaron sonriendo. Ampliar tarjetas de visita. Los periodistas gritaron preguntas. Pero Clara solo tenía ojos para una persona. Cuando la multitud finalmente se dispersó, ella maniobró su silla hacia Jack, quien estaba limpiando discretamente con un paño una mancha imaginaria en el suelo, como si todavía era solo el conserje, como si no acabara de darle la vuelta a una situación. Compañía de $1.000 millones con nada más que su presencia. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó en voz baja. Jack dobló la tela con precisión militar antes de responder. Porque hay cosas que un hombre no puede dejar pasar. Miró al medallón en el pecho del general, luego en sus propias manos, marcado por cicatrices. Que contaba historias que nadie allí jamás sabría. Y porque a veces él, la persona que parece necesitar más salvación, es la que está a punto de salvar a todos. A nosotros. Clara sonrió, no la sonrisa pulida de los discursos, sino algo real, roto y brillante. ¿Y ahora?, preguntó ella. Jack cogió la escobilla de goma, la apoyó sobre su hombro y miró hacia la puerta por la que Richard había huido. Ahora, dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos, terminaré. Mi turno. ¿Y tú? Inclinó la cabeza hacia el podio, donde se debate el futuro de la empresa estaba esperando.
Terminas lo que empezaste. Y mientras Clara Lane regresaba al centro de la habitación, donde su imperio esperó, Jack Turner empujó su carrito de limpieza por la puerta trasera. Sabiendo que algunas batallas no necesitaban testigos para salir victoriosas. Después de todo, los héroes no usan capas. Llevan uniformes de trabajo. El general tragó saliva antes de continuar, su voz ronca como la arena del desierto. Donde Jack lo había arriesgado todo. Este hombre me salvó la vida. Siria, 2019. Vaya. La columna fue alcanzada por un artefacto explosivo improvisado. El vehículo volcó, quedó atrapado. Fuego. Me quedé atrapado dentro con otros 3 soldados. Los dedos del general se agarraron al brazo del sillón, como si aún sintieran el calor de las llamas. El sargento Turner corrió bajo el fuego enemigo. Él me sacó a rastras primero. Luego regresó. 2 veces. Clara se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Mientras las balas estaban arrancando la arena a su alrededor, mientras el tanque de combustible estaba a segundos de distancia. Explotar. El general hizo una pausa, la emoción espesando su voz. Él. Llevado 200 metros hasta un punto seguro. Se quedó conmigo hasta el helicóptero de rescate. Para llegar. Él nunca me dejó solo. Y cuando quisieron darle una medalla, dijo que simplemente estaba haciendo su trabajo. Jack apretó la mandíbula, sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. ¿Lo estaba, señor? No. Los ojos del general brillaron, agudos como el acero. Estabas siendo un héroe. Y lo has sido desde entonces. Incluso cuando nadie está mirando. Esta vez el aplauso no fue formal. Fue un rugido. Se levantó una ola humana. Los aplausos resonaron como truenos contra las paredes del salón. Clara lloró sin disfraz, con las manos presionadas contra su pecho como si tratara de contener algo que ya no cabía en su interior. Pero Jack solo quería desaparecer. Hundirse de nuevo en las sombras donde pertenecía. Donde las acciones hablaban más que las palabras. Hay más, dijo el general, recogiendo la tarjeta de identificación que estaba sobre la mesa. Transformado. Entre sus dedos, como si estuviera sopesando el destino. Esto pertenecía al coronel Robert Lane. El aire se congeló. Clara se puso rígida, como si le hubieran disparado. El general miró a Jack. Pregunta un cañón, ¿cómo conseguiste eso? La voz de Jack salió en un suspiro entrecortado. Lo saqué de un vehículo en llamas. Hace 13 años. Guerra diferente, la misma mierda. Tragó saliva. Él me dio esto antes de morir. Dije que lo conservara. Que algún día podría significar algo. El general estudió el escritorio y luego se volvió hacia Clara. El coronel Lane era su padre. No fue una pregunta. Todos conocían la historia. El héroe de guerra que levantó él. Lane Tech desde cero. El hombre cuya sombra Clara había pasado su vida tratando de llenar. Extendió la mano temblorosa y cogió la cartera. Le di la vuelta. Estaba la letra de su padre, las mismas palabras que había visto 1000 veces en letras amarillentas y fotografías descoloridas. Honor antes que gloria. Su voz se quebró mientras leía en voz alta. Luego miró a Jack y las lágrimas se derramaron. Me salvaste. Padre. Algo en Jack se rompió. No lo sabía. Juro que no tenía idea de quién eras. Pero yo estuve aquí. Todo este tiempo. Limpiando pisos. Observando. Protegiéndola. Sin siquiera saber por qué. El peso los aplastó. 2 vidas paralelas, tejidas por un hilo que ninguna de las dos. Bidireccional. Una deuda de sangre pagada sin saberlo. Un padre agradecido al pasar. Transmitir su agradecimiento a través de un trozo de metal, para salvar a su hija cuando más lo necesitaba. Jack se arrodilló junto a la silla de ruedas. Tu padre era un gran hombre. Hablaba.
De ti todo el tiempo. Dijo que ibas a cambiar el mundo. Su voz se suavizó. Tenía razón. Clara no pudo responder. Simplemente extendió la mano y la tomó con fuerza, como si Jack hubiera sido la única ancla en un mar que hubiera intentado ahogarla. La sala observó en santo silencio. Ya no era una historia. Era el destino. Prueba de que algunas conexiones van más allá del azar. Que algunas deudas pasan generaciones. Que los héroes no usan medallas. Llevan uniformes de trabajo. Y llevan cubos. El general Harrison puso su mano sobre el hombro de Jack. El coronel Lane sería orgulloso de ustedes dos. El tiempo se detuvo. Hasta que alguien empezó a aplaudir. Luego otro. Entonces toda la habitación explotó. En una tormenta de aprobación que hizo temblar los candelabros. Pero Jack apenas escuchó. Su mente estaba en otra parte. En la pregunta de ella, ¿qué harías si tuvieras? ¿Tienes miedo? En el ensayo de su hija, donde ella lo había llamado héroe. En la aterradora posibilidad. Que después de todo, ella siempre tuvo razón. No. La voz de Richard Moore destrozó el momento como un disparo. Él estaba parado en él. Entrada al vestíbulo flanqueada por dos abogados con trajes caros y expresiones aún más caro. Su cara roja de ira, sus labios torcidos en una sonrisa que no llegó a los ojos. Esto no cambia nada. Ella todavía es incapaz de dirigir esta empresa. Los aplausos murieron como un animal sacrificado. El aire se volvió denso, cargado. Ricardo. Avanzó, recuperando la confianza ahora que tenía audiencia. Ella ni siquiera puede levantarse. Escupió. Necesitas ayuda para cruzar una puerta. ¿Cómo liderarás una crisis? Los dedos de Clara se clavaron en los brazos del sillón. Por un segundo el viejo miedo. Entró en su sombra, la duda de que tuviera razón, de que estuviera engañoso. Hasta que las palabras de Jack resonaron en su mente, la única discapacidad. Lo que veo aquí es tu falta de decencia. Ella enderezó la espalda. Levantó la barbilla. Miró a Richard sin pestañear. Tienes razón, dijo claro como el cristal. No camino. No me paro. Nunca. Subiré escaleras o correré una maratón. Hizo una pausa, dejando las palabras. Caen como cuchillos. Pero aquí la única deficiencia es la cobardía. El salón quedó en silencio. Cada persona en esta sala tiene límites, Richard, continuó Clara, su voz ganando fuerza. Tú, por ejemplo, estás limitado por tu crueldad. Por la necesidad de reducir. Otros se sientan grandes. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Eso es muy más paralizante que cualquier silla de ruedas. El rostro de Richard se ensombreció. Tú no. No he terminado. Clara empujó su silla hacia adelante y la multitud se separó como él. Mar. Se detuvo justo delante de él, tan cerca que podía ver las venas palpitando en su cara. Cuello. Ese hombre señaló a Jack, el limpiador que ignoraste. Veterano que pasaba todos los días sin ver. Él se puso de pie cuando tú. Todos se sentaron. Murmullos de acuerdo serpentearon entre la audiencia. No preguntó qué ganaría con ello, continuó Clara. Él no calculó los riesgos. No le importaba la reputación. Solo hizo lo correcto. Porque así es la fuerza. Parece cierto. Se giró para mirar a toda la habitación. Mi padre construyó. Esta empresa se basa en un principio, el honor antes que la gloria. Él creía que como tratamos a las personas importa más que lo que logramos. Hizo una pausa. Y hoy un hombre con uniforme de trabajo le dio la razón. La sala estalló en aplausos. Pero Clara no había terminado. Así que esto es lo que va a pasar, interrumpió, su voz cortando el ruido como una cuchilla. Este contrato se firmará. Este acuerdo seguirá adelante. Y quien quiera que haya
El problema con mi liderazgo puede salir a la luz ahora. El silencio que siguió fue un cuchillo. Nadie se movió. Ni siquiera Richard, petrificado y con la sangre saliendo de su rostro. En cuanto a ti, Clara lo miró directamente, estás despedido. Con efecto inmediato. La seguridad te acompañará hasta la salida. No puedes. Puedo. Y simplemente lo hice. Se volvió hacia los miembros del consejo. ¿Alguien? ¿Oponerse a? El general Harrison dio un paso adelante. Moción para apoyar la decisión del CEO. Segundo, repitió otro consejero. Todos a favor. Un coro de sí llenó la sala. Ni un solo disidente. Richard miró desesperadamente a su alrededor, buscando un aliado. No encontré ninguno. Los abogados le susurraron al oído, pero él los hizo a un lado con un gesto brusco. Metió el dedo en Clara. Esto no ha terminado, siseó. Se acabó, sí, dijo Jack en voz baja, colocándose a su lado. Dos guardias de seguridad avanzaron, profesionales, implacables. Agarraron a Richard por el brazos. Se resistió gritando amenazas e insultos, pero se lo llevaron a rastras. Inexorablemente hacia la salida. Su voz resonó por el pasillo hasta que se abrieron las puertas. Cerca detrás de él, cortando su furia a mitad de la frase. El silencio que quedó fue tan pesado que se podía oír. Entonces comenzaron los aplausos, tímidos al principio, luego cada vez más fuertes, hasta que se hicieron más fuertes. Convertirse en trueno. Todo el salón se puso de pie como un solo cuerpo. La ovación no fue solo un gesto. Fue un saludo humano, 3 minutos de aplausos que sacudieron las paredes y resonaron. En los huesos de quienquiera que estuviera allí. Clara quedó en el centro de aquel huracán, lágrimas. Fluyendo incontrolablemente mientras Jack permanecía a su lado, rígido como un roble e incómodo con la exposición pero inquebrantable en su postura. Cuando el ruido finalmente se calmó, ella se secó la cara y lo miró. Gracias, susurró simplemente como si esas 2 sílabas pudieran llevar el peso de todo lo que no hacía falta decir. Jack sacudió la cabeza y apretó los labios formando una línea tensa. Yo solo. Te levantaste cuando nadie más se atrevió, interrumpió Clara, su voz firme a pesar de lágrimas. Eso es todo. Él la miró y vio algo que lo golpeó como un puñetazo en el pecho, la misma determinación que veía en ella cada mañana cuando se despertaba. Esa terquedad silenciosa de quién. Negativa a romperse, la misma que lo había mantenido de pie durante 3 turnos en el infierno. Él. La misma fuerza silenciosa que no se anuncia, sino que simplemente resiste. Algunas cosas, murmuró con voz áspera, valen la pena perderlo todo. Clara sonrió entre lágrimas y había una luz en sus ojos que no estaba allí. Antes. No te perdiste nada, Jack. Nos recordaste lo que habíamos olvidado. En ese mismo momento, las puertas del pasillo se abrieron con estrépito. Una pequeña figura corrió por el pasillo con la mochila rebotando en su espalda. Chirriando sobre el suelo pulido. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ella se arrojó sobre Jack con la fuerza de un huracán en miniatura, casi derribándolo. La sostuvo en el aire. Levantándola como si no pesara nada, y algo en su rostro, algo endurecido por el tiempo, las cicatrices, la soledad, se disolvieron en una sonrisa que lo hacía parecer 10 años más joven. Niño, ¿qué haces aquí? Preguntó con la voz entrecortada. La señora Chen lo vio en las noticias. Ella jadeó, sus ojos brillaban. Ella me trajo. En coche. Papá, todo el mundo dice que eres un héroe. Jack la colocó en el suelo con cuidado, arrodillándose a su nivel. Ella, yo solo. Eres mi padre, finalizó sonriendo de oreja a oreja. Pero también es un héroe. Ya lo había dicho. Presionó su manita contra su pecho como si pudiera sentir los latidos de su corazón. Aceleró debajo de la camiseta. La señora Patterson tenía razón. Los héroes no necesitan capas. Solo necesitan uno. Razón para ser valiente. El salón se derritió.
Los ejecutivos endurecidos por décadas de negociaciones tragaron saliva con los dedos, temblando al buscar pañuelos. El general Harrison volvió la cara y le temblaron los hombros. En silencios que no engañaron a nadie. Clara se cubrió la cara con las manos. Sollozos ahogados resonaban entre los murmullos de la multitud. Jack atrajo a ella hacia él y le cerró los ojos con fuerza. Cuando habló, su voz era áspero como grava. Tú eres mi razón, chico. Siempre lo fue. Ella lo abrazó con una intensidad que parecía querer fusionarlo con ella. Luego se volvió hacia Clara y la estudió con esa cruda franqueza que solo las mujeres tienen. Los niños tienen. ¿Es usted la señora Lane? Clara asintió y se secó los ojos. Mi padre te salvó la vida hoy. Salvó mucho más que eso, respondió Clara con la voz quebrada. Él salvó lo que soy. Ella reflexionó por un momento y luego sonrió como si todo tuviera perfecto sentido. Es bueno en eso. La tensión en el aire se rompió. Estallaron risas espontáneas y la gente empezó a unirse. Moviéndose, hablando, procesando lo que habían presenciado. Pero Jack, Clara y ella permanecieron allí en su propio universo, unidos por algo que no necesitaba palabras. El general Harrison se acercó, recuperado la compostura, pero con algo diferente. En la mirada, algo que Jack no pudo descifrar de inmediato. Sargento Turner. Una palabra. Jack miró a Clara. Ella asintió casi imperceptiblemente. Ir. Hablaremos más tarde. Tomó la mano de ella y siguió al general hasta un rincón más privado de la habitación. El hombre mayor lo miró con una expresión que oscilaba entre la aprobación y algo más adentro. Escuché que has estado trabajando como conserje, dijo sin rodeos. La mandíbula de Jack se apretó. Sí, señor. Trabajo honorable. Sí. Pero no es mi trabajo. El general hizo una pausa pesada. ¿Por qué no viniste a mí? ¿O incluso cualquiera de nosotros? Habríamos ayudado. No necesitaba ayuda, señor, interrumpió Jack en voz baja. Tenía que ser invisible. Dale a ella una vida normal. Solo sé padre. Y lo eres, asintió el general. Pero también es desperdiciar habilidades. Que este país necesita. Que esta empresa necesita. Sus ojos se dirigieron brevemente a Clara, todavía inmóvil en el centro de la habitación. Ella te va a ofrecer algo. Di que sí. Una pausa. Esa es una orden, sargento. Jack casi sonrió. Ya no puede darme órdenes, general. Entonces considera el consejo de alguien que sepa lo que es ser salvo por ti. El rostro del general se suavizó, solo por un instante. Has permanecido en las sombras por mucho tiempo, Jack. Es hora de volver a la luz. Por ella. Y para ti mismo. Se alejó antes de que Jack pudiera responder. Ella tiró de su mano con impaciencia. ¿Qué dijo? Que las cosas podrían estar cambiando, chico. Jack miró al otro lado de la habitación, donde Clara lo miró. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió, una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Él asintió lentamente, respondiendo a algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Buenos cambios. Buena suerte, repitió ella, como sellando un pacto. La noticia saltó esa misma noche. El conserje que se enfrentó al CEO se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Extractos del vídeo del salón circularon en todas las plataformas, corrieron noticias. Detrás de las entrevistas, los programas de televisión competían por las exclusivas. Jack rechazó todo. No. Quería fama, no quería ser el centro de atención. Había hecho lo necesario. Eso fue suficiente. Pero el mundo tenía otros planes. Al amanecer siguiente su historia ya había sido vista 50 millones de veces. Los mensajes inundaron sus redes, de veteranos, de personas con discapacidades, de padres enseñando a sus hijos lo que era el coraje. La narración cobró vida propia, transformándose en algo más grande que él mismo.
La insistencia de Clara le hizo tomarse unos días de descanso. Días que pasó con ella, como siempre, escuela, tarea, cena, cuentos antes de dormir. Afuera, el mundo podría especular, podría gritar. Dentro de ese modesto apartamento, eran solo una padre y una hija. Al cuarto día apareció Clara. Llegó en un coche discreto, acompañada por el general Harrison y el jefe de Estado Mayor. Ora. Jack les dio la bienvenida a su apartamento, avergonzado por los muebles gastados y la paredes descascaradas. Clara miró a su alrededor y sonrió genuinamente. Es perfecto. Lleno de amor. Ella sonrió con orgullo. ¿Quieres ver mi habitación? Me encantaría. Mientras Clara estaba encantada con los dibujos y proyectos científicos de ella, el general Harrison llevó a Jack a un lado. Ella va a hacer una oferta. Antes de que eso suceda, quiero que sepas, tienes mi apoyo. Total. Lo que decidas. Aún no he escuchado la oferta, señor. Ve a escuchar. Una pausa. ¿Y Jack? El tono del general se volvió serio, casi paternal. Pasaste tu vida protegiendo a los demás. Deja que alguien te proteja, esta vez. Clara regresó a la sala de estar, ella charlando a su lado. Sacó una carpeta de su bolsillo y le tendió un sobre a Jack. Jack comenzó, su voz firme pero con un temblor casi imperceptible. Yo sé eso. Valoras tu privacidad. Sé que no hiciste lo que hiciste por reconocimiento o premio. Pero les pido que consideren esto. El sobre quedó entre ellos, un puente. Jefe de seguridad. Torre Lanetech. Beneficios completos. Salario que va. Te permitirá llevar a ella a un lugar más seguro. Con mejores escuelas. Jack no cogió el sobre. Clara, no estoy calificada. Eres la persona más calificada que conozco, respondió ella, sin dudarlo. Pasó su carrera protegiendo a la gente. Lea las situaciones antes de que sucedan. Mantiene la calma bajo presión. Tome la decisión correcta cuando más importa. Hizo una pausa, sus ojos brillaban. Y él es la única persona en quien confío para mantener segura esta empresa. Para mí. Manténgase a salvo. Ella miró a su padre, sus ojos llenos de una sabiduría más allá de su edad. Papá, di que sí. La señora Patterson dice, cuando alguien te da un regalo, le dices gracias. Este es un regalo. Jack miró a su hija. 9 años y más sabio de lo que jamás sería. Mirado. Clara, que había construido un imperio a pesar de un mundo decidido a destruirla. Miró al general Harrison, que había creído en él cuando él mismo había. Dejó de creer. ¿Cuándo empiezo? Preguntó en voz baja. La sonrisa de Clara iluminó toda la habitación. Lunes. Sí sirve. Ella le entregó el sobre. Hay una condición. Haces una entrevista. Solo uno. Con alguien en quien confío. Cuenta tu historia a tu manera. Luego desaparece de nuevo en tu vida. Jack asintió lentamente. Para ella. Para que ella entienda, algún día. Para todos los que necesiten entender, corrigió Clara. El heroísmo no es ruido. Recién está apareciendo. Día tras día, para quienes importan. Hablaron durante otra hora, ajustando detalles. Ella mostró su trofeo. Feria de ciencias para todos, ojos brillantes de orgullo. Clara contó historias. Sobre el padre de Jack que lo hizo reír y al mismo tiempo sentir una opresión en el pecho. Recuerdos que ni siquiera sabía que necesitaba escuchar. General Harrison con su voz serio y lleno de autoridad, narró episodios de sus misiones militares. Transformando la habitación en un campo de batalla por unos momentos. Cuando finalmente se despidieron, ella abrazó fuertemente a Clara. Gracias por darle trabajo a mi padre. Clara la abrazó contra ella, sintiendo que el peso de esos años de lucha se convertía en algo ligero. Gracias por compartirlo con nosotros. Jack los acompañó hasta el auto.
Antes de entrar, Clara lo miró con los ojos firme bajo la tenue luz de la calle. Lo digo en serio, Jack. Salvaste más que mi vida ese día. Tuyo. Recordé por qué hago esto. ¿Por qué importa todo esto? Bajó la cabeza con las manos en los bolsillos. Lo habrías logrado sin mí. Tal vez estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Pero estoy mejor contigo. Sus labios temblaron por un segundo, como si las palabras le costaran más de lo que podía. Que ella dejó entrever. Honor antes que gloria. Mi padre vivió para esto. Tú lo encarnas. Y eso es raro. El coche se alejó, dejando a Jack parado en la acera, mirando el edificio a cuatro patas. Pisos donde vivía, concreto agrietado, sueños desvanecidos. Pronto saldrían de allí. Pronto ella tendría un jardín para jugar, una casa que no crujiera con el viento. Las cosas cambiarían. Pero lo que realmente importaba, lo único que alguna vez había importado, seguiría siendo igual. Él todavía le preparaba el almuerzo todas las mañanas. Todavía ayudaría con la tarea. Cada tarde. Todavía le leía antes de acostarme. Él seguiría siendo su padre. El resto fueron solo detalles. Una semana después, Jack Turner entró en la Lane Tech Tower vestido de traje. Nada caro, nada de diseño, pero impecable y profesional, un uniforme de hombre. ¿Quién se había ganado su lugar? Ella lo acompañó y se tomó el día libre de la escuela para la insistencia de Clara. Eso es historia, había dicho. Tu hija necesita verlo. El vestíbulo se transformó. Pancartas anunciando nuevos protocolos de seguridad. Una placa homenaje colgada en la pared y en el centro una fotografía, Jack. En uniforme junto al coronel Lane en el desierto sirio. Abajo la inscripción, honor antes de gloria. En memoria del coronel Robert Lane y en celebración de quienes llevar adelante su legado. Ella apretó la mano de su padre. El abuelo estaría orgulloso. Jack empezó. ¿Qué? El coronel. Él te salvó una vez. Lo salvaste. Y ahora está ahorrando. Su hija. Ella lo miró con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Eso lo convierte en una especie de abuelo para los dos. Clara lo escuchó y tuvo que darse la vuelta, sus hombros temblaban levemente. El general Harrison apoyó firmemente su mano en su silla de ruedas. La ceremonia fue breve. Sin discursos pomposos, sin fanfarrias. Solo Clara. Entregándole a Jack su nueva insignia y dándole la bienvenida oficialmente al equipo. El pequeño. El grupo aplaudió. Se tomaron fotos. Después todos se dispersaron a sus deberes. El momento ya se convierte en memoria. Pero Jack permaneció mucho tiempo frente a ese cartel, ella a su lado. Pensado en joven sargento que había corrido hacia el fuego sin dudarlo. En el padre que fregaba pisos durante. Mantén alimentada a tu hija. En el hombre que se puso de pie cuando el silencio hubiera sido más fácil. Quizás todos fueran la misma persona. Quizás el heroísmo no fuera una capa ni una medalla. Tal vez fue solo él. Decisión de seguir apareciendo. De hacer lo correcto cuando nadie lo hacía. Mirando. Ser la persona en la que creía su hija. Papá, ella tiró de su manga. ¿Podemos ver su oficina? Él la miró con el pecho lleno de algo que no podía expresarse con palabras. Por supuesto, pequeña. Veamos mi oficina. Mientras caminaban hacia el ascensor, Clara los llamó. Jack, gracias por todo. Se giró, la mano de ella cálida en la suya. Solo hago mi trabajo, señora. No, ella negó con la cabeza. Estás haciendo lo que siempre has hecho. Ser. Exactamente quién eres. Las puertas del ascensor se cerraron ante la sonrisa de Jack. Clara observó él. Los números aumentan, su mano descansa sobre la placa de su padre en su bolsillo. Lo llevó. Lo he tenido todos los días desde que Jack lo devolvió. Un recordatorio. Una promesa. Uno. Legado.
En los meses siguientes, Lane prosperó. El contrato ha sido firmado. Noticias. Se lanzaron tecnologías, se crearon empleos y a pesar de todo, Clara lideró. Con una confianza que había descubierto en un salón de baile, cuando un limpiador se negó a apartar la mirada. Jack se ha adaptado a su papel. Silencioso y competente, reconstruyó el equipo. Seguridad desde cero. Contrató a veteranos que necesitaban una segunda oportunidad. Creó protocolos que protegían sin intimidar, se convirtió en la presencia que todos sentían. Pero pocos se dieron cuenta, exactamente como yo prefería. Ella floreció en la nueva escuela. Hizo amigos, se unió al club de ciencias, escribió. Otro ensayo sobre héroes, esta vez con una definición más amplia. La maestra lo leyó en clase y 3 estudiantes pidieron conocer a su padre. Jack fue el día de su profesión y dijo exactamente 6 frases. Ella declaró que había sido perfecto. Una noche, 6 meses después del incidente, Clara llamó a Jack a su oficina. Se encontró junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la ciudad mientras él cayó el crepúsculo. Recibí una carta hoy, dijo sin preámbulos. De una chica de Ohio de 16 años que quedó paralizada en un accidente automovilístico el año pasado. Anterior. Le entregó el papel. Jack leyó en silencio. La chica escribió sobre haber visto el vídeo, sobre haber visto a Clara negarse a ser menospreciados, de encontrar el coraje para volver a la escuela, de afrontarlos escaleras y los susurros, sigue adelante. Ella dice, ustedes dos le salvaron la vida, dijo Clara en voz baja. Tú y yo. Juntos. Jack dobló la carta con cuidado. Te salvaste. Me quedé de pie. A veces, eso es todo lo que necesitas. Alguien dispuesto a ponerse de pie cuando todos los demás permanecen sentados. Ella se volvió hacia él. He estado pensando en algo. Una fundación a nombre de mi padre. Veteranos en transición a la vida civil. Para las personas con discapacidad que ingresan al mercado laboral. Para cualquiera que necesite que alguien lo defienda. Es una buena idea. Quiero que me ayudes a dirigirlo. Usted y el general Harrison. Jack se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué yo? Porque entiendes lo que es ser invisible. Ser ignorado. Tener valor que el mundo se niega a ver. Ella sonrió. Y porque mi padre te confió su vida. Te estoy confiando su legado. Clara, yo no. No digas que no estás calificado, interrumpió con voz firme pero suave. No digas que es simplemente un limpiador, o simplemente un soldado, o simplemente un padre. Ella se acercó, sus ojos brillaban con una convicción inquebrantable. Eres Jack Turner. Eso es suficiente. Siempre fue suficiente. Miró hacia la ciudad donde en algún lugar, ella estaba haciendo su tarea. Con la señora Chen. Donde en algún lugar, un veterano se preguntaba si había espacio para él fuera del ejército. Donde en algún lugar, una niña de Ohio aprendió a vuelve a creer en ti mismo. Está bien, dijo finalmente. Yo te ayudaré. Pero ella es lo primero. Siempre. Siempre, asintió Clara. Eso es lo que te hace perfecto para esto. Se sentaron en un cómodo silencio, observando cómo la ciudad se transformaba en un constelación de luces. 2 personas unidas por la tragedia y la elección. Para él. Sacrificio de un padre y el coraje de una hija. Por el simple hecho de levantarse. Cuando hubiera sido más fácil mirar hacia un lado. Afuera el mundo continuaba, ruidoso, caótico, indiferente. Pero en esa oficina algo silencioso y esencial estaba tomando forma. Un compromiso de ver. Pueblo. Para defenderlos. Recuerda que el heroísmo no se anuncia con trompetas o fanfarrias. A veces simplemente ficha para un turno más. Y comienza el trabajo. 6 meses después, la fundación abrió sus puertas. Honor antes
Da Gloria, ese sería su nombre, grabado no en losas de mármol, sino en él. Vida cotidiana de quienes necesitaban escuchar que no estaban solos. Tu misión no es. Ella era compleja, era humana. Asegurándose de que nadie peleara sus batallas en la oscuridad. Que los veteranos encontraran no solo empleos, sino también un propósito. ¡Qué gente! Con discapacidad tenían voz, no solo asistencia. Que los estudiantes aprendan. Desde pequeño esa fuerza no se mide por lo que cargas, sino por lo que superas. Jack dirigió la operación día tras día, incómodo con el título de director, pero perfecto para la manualidad. Sabía lo que la gente necesitaba porque ya había sentido la falta, no de limosna, no de piedad, sino de una mirada que diga que perteneces. Aquí. El general Harrison aportó conexiones y recursos militares que solo el hombre acostumbrado a las estrategias podía movilizarse. Clara, con su red de influencias y su inquebrantable terquedad, le abrieron puertas que otros ni siquiera siguieron. Se atrevió a golpear. Juntos construyeron algo más grande que ellos mismos, un legado que resistiría el tiempo, las crisis y la indiferencia. Y luego estaba ella. A los 10 años se convirtió en el alma no oficial de la fundación. A nosotros. Los fines de semana organizaba periódicos con una seriedad que hacía sonreír a los adultos. O recibir visitas con esa misma sonrisa brillante que años antes había sido la única luz de Jack en las noches más largas. La gente se acercaba a ella como si acercarse al fuego en una noche fría, no por el calor en sí, sino por la promesa de que él existió. Ella era la prueba viviente de que detrás de cada pelea había una historia. Eso valía la pena contarlo, una cara digna de ver. Una tarde, mientras Jack revisaba una pila de currículums, ella apareció en la puerta. Oficina con un visitante. Una mujer joven en silla de ruedas, poco más que una adolescente con ojos que oscilaban entre la incertidumbre y una determinación que no se dejó sacudir. Papá, ella es Sara. Ella quiere agradecerte. La niña extendió su mano, temblorosa pero firme. Señor Turner. Soy la chica de Ohio. El que le escribió a la señora Lane. Jack le apretó la mano suavemente como si sostuviera algo frágil y precioso. Recuerdo la carta. Ahora estoy en la universidad. Ingeniería. Su voz se quebró por un momento, pero sí. Resucitó de nuevo. Por lo que hicieron usted y la señora Lane. Dejé de esconderme. Dejé de creer la mentira de que era menos. Miró a su alrededor, a las paredes de la oficina, a los rostros en los pasillos, a la vida que palpitaba en ese espacio. Defendiste a alguien que ni siquiera conocías. Esto cambió todo para mí. Jack no sabía qué decir. Nunca lo supe en momentos como ese. Así lo hizo. Lo que siempre hacía, sonreír con sinceridad. Me alegro que estés aquí. Yo también. Sara vaciló y luego añadió, quiero ser voluntaria. Si yo aceptar. Sería un honor. Cuando se hubo ido, ella se subió al regazo de su padre, un gesto que ya le resultaba incómodo. Tamaño, pero que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar. ¿Ves, papá? Estás cambiando el mundo. Él besó la parte superior de su cabeza, oliendo champú para bebés y esperanza. No es así, pequeña. Simplemente ayudamos. Las personas son las que cambian. ¿Propios mundos? ¿Levantarse? Añadió como si ya se supiera la lección de memoria. Levantarse. Esa noche Jack caminó por las calles de la ciudad, siguiendo la antigua ruta que me llevó de regreso a un departamento que ya no existía. Ahora vivía en un casa con árboles en el patio trasero y aceras donde ella podía andar en bicicleta sin miedo. Pero a veces volvía a mi antiguo camino, no por nostalgia, sino por memoria. Pasó por delante de la Lane Tech Tower y sus luces atravesaron la oscuridad como faros. Clara. Sabía que todavía estaba allí arriba. Trabajando hasta tarde, superando los límites. Negándose a ser menos de lo que era. Pensó en la mañana en que dejó la escobilla de goma y dio un paso adelante. Con miedo.
que había sentido en la certeza de que no había otra opción, que todo lo que la materia había nacido de ese único momento de coraje. El celular vibró. Bolsillo. Un mensaje de Clara. La reunión de la junta directiva fue bien. La financiación de la fundación está asegurada para otros 3 años. Su papá estaría orgulloso. Sonrió a la pantalla ante la mención de un padre al que ninguno de los dos podía consultar. Pero que ambos llevaban como un mapa invisible. Escribí de nuevo. Él estaría orgulloso de ti. La respuesta llegó rápidamente. De los dos. Jack guardó el teléfono y siguió caminando. La ciudad continuaba a su alrededor. Indiferente y eterna, con su ruido y su prisa. Pero ya no era el mismo. No. Era más invisible, no se mezclaba con la multitud. Era solo un hombre que había. Aprendí que la verdadera fuerza no se anunciaba, se revelaba en el gesto de ver al otro, levantarte cuando el mundo te dice que te quedes sentado, proteger él. Que otros se empeñaron en romper. En casa, ella había puesto la mesa para la cena. Hice espaguetis siguiendo la receta de su padre y el olor a ajo, tomate y cariño llenó la cocina. ¿Cómo estuvo tu día, papá? Bien, pequeña. Muy bien. Comieron hablando de todo y de nada, el colegio, los amigos, el libro que estaba leyendo. El ritmo tranquilo de una vida construida sobre pequeños gestos y presencia constante. Luego se sentaron en el sofá. Jack se lo leyó en voz alta, aunque ella ya estaba demasiado grande para necesitarlo. Ella se acurrucó contra él, su respiración era lenta, casi una murmullo. Papá susurró, ya medio dormida. Me alegro que te hayas levantado ese día. La abrazó contra él, sintiendo el peso ligero de su cuerpo, su absoluta confianza. ¿Quién sabe que está a salvo? Yo también, pequeña. Porque ahora todo el mundo sabe lo que yo siempre supe. ¿Qué? Bostezó cerrando los ojos. Que eres exactamente quien deberías ser. Se quedó allí en el silencio que siguió con su hija durmiendo sobre su hombro y comprendió que ella tenía razón. No por la fundación, los discursos o los agradecimientos, sino porque había aprendido que el heroísmo no reside en gestos grandiosos ni en medallas ni en las historias que otros contaron. Viví en la elección diaria de levantarse, estar presente, para proteger lo que importaba. Recuerda siempre eso. El honor viene antes que la gloria, y eso, al final, fue suficiente. Afuera, la ciudad continuaba su danza interminable, extraña e infinita. Pero por dentro, en un casa llena de luz, risas y platos sucios, Jack Turner finalmente descansado. Un padre. Un amigo. Un hombre que había descubierto que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente negarte a mirar hacia otro lado. Y al final eso fue más que suficiente.